Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre el cálculo de masa molar, masa molecular y masa fórmula. Para su cálculo necesitaremos conocer la masa atómica de los elementos y por lo tanto ten a la mano tu tabla periódica. Por otro lado necesitamos conocer la fórmula del compuesto, es decir, saber cuáles son los elementos que lo conforman. Ten a la mano también tu calculadora. Recordemos que la masa molecular es la masa de una molécula y su unidad es UMA, unidad de masa atómica. Veamos este ejemplo, calcular la masa molecular del ácido sulfúrico. Como primer paso vamos a hacer una lista de los elementos de nuestro compuesto. Después contaremos cuántos átomos hay de cada elemento. Ahora, en la tabla periódica consultaremos las masas atómicas. Y finalmente multiplicamos y sumamos. Ahora veamos un ejemplo con un poco de cafeína. Bueno, esta cafeína. Vamos a calcular la masa molecular de la cafeína y aquí está la fórmula. Hacemos la lista de los átomos, contabilizamos cuántos hay de cada uno de ellos, buscamos en la tabla periódica sus masas, multiplicamos la contribución de cada uno de ellos y sumamos el total. Ahora hablemos de la masa fórmula y se refiere a la masa de una unidad fórmula. Su unidad también se expresa en UMA. Y recordarás que existen compuestos moleculares y compuestos iónicos. Por ejemplo, los compuestos que forman parte de la atmósfera son compuestos moleculares, mientras que algunos compuestos como las sales son compuestos iónicos y forman redes cristalinas. Calculemos la masa fórmula para el cloruro de sodio. Siguiendo los mismos pasos, hacemos la lista de los elementos, buscamos la masa de cada uno de los elementos, multiplicamos y sumamos el total. Ahora veamos otro ejemplo con una sal un poco más compleja. Hacemos la lista de los elementos, cuantificamos cuántos hay de acuerdo a la fórmula, buscamos la información de la masa en la tabla periódica, multiplicamos y sumamos el total. Y ahora hablemos de la realidad, porque un problema es que una molécula o una unidad fórmula son muy pequeñas, las cuales no pueden ser pesadas en una balanza. Y bueno, para eso vamos a hablar de la masa molar. La masa molar es la masa de un mol de sustancia y la unidad es gramo sobre mol. Y aquí no importa si estamos hablando de sustancias moleculares o de sustancias iónicas. Veamos el siguiente ejemplo, calcular la masa molar del agua. Empezaremos haciendo la lista de los elementos, buscamos su masa en la tabla periódica y multiplicamos. Pero aquí vemos la gran diferencia, las unidades se van a expresar en gramos sobre mol. Es decir, un mol de agua tiene una masa de 18 gramos y esta es una masa que sí podemos pesar, que son aproximadamente 18 mililitros. Ahora veamos un ejemplo con un compuesto iónico que es el permanganato de potasio. Y vamos a aplicar los mismos pasos. Y como resultado vamos a tener las unidades de gramo sobre mol. Eso significa que un mol de permanganato de potasio pesa 158 gramos. Y si te estás preguntando, ¿cuántos gramos pesa una molécula? Aquí te presento una molécula digna del premio Nobel, el fullereno. Es una forma alotrópica del carbono, además del grafito y del diamante. Fue descubierto en 1985 por Harold Kroto, Robert Corr y Richard Smiley, quienes ganaron el premio Nobel de Química en 1996. La molécula del fullereno contiene 60 átomos de carbono. Por lo tanto, podemos calcular fácilmente su masa molar. Ahora utilizaremos el método de factores unitarios
en donde partimos de una molécula y sabemos que un mol tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. En el siguiente factor unitario utilizaremos la masa molar. De esta manera podemos eliminar las unidades y obtenemos gramos. Y como puedes observar, el valor es una masa muy pequeña, por 10 a la menos 21 gramos. Es por eso la importancia de la unidad mol. Un mol de fullereno pesa 720 gramos, que es una cantidad macroscópica que sí es posible pesar. Ahora veamos qué otros ejemplos podemos hacer ahora que sabemos calcular la masa molar de las sustancias. Veamos el siguiente problema. En cierta reacción de laboratorio se necesitan 5 mol de glucosa, y aquí tenemos la fórmula, y nos preguntan cuánto debemos pesar. Calcularemos la masa molar de la glucosa con el método que ya conoces. Ahora vamos a partir de los 5 mol que nos da el problema y utilizaremos el método de factores unitarios. Sabemos que un mol pesa 180 gramos, por lo tanto podemos eliminar las unidades y nos quedan unidad de gramo. En este ejemplo calcularemos cuántos mol y moléculas hay en 25 gramos de dióxido de carbono. Como primer paso debes calcular la masa molar. Ahora utilizaremos el método de factores unitario y vamos a partir de la masa que nos da el problema. En el primer factor unitario escribo la masa molar. Pero ahora nota que voy a escribir arriba un mol equivale a 44 gramos. De esta manera puedo eliminar la unidad gramo y me queda la unidad mol, que es lo que nos están preguntando. Y el resultado es 0.56 mol de dióxido de carbono. Ahora nos preguntan cuántas moléculas. Podemos partir de este dato que acabamos de calcular. Y utilizaremos el método de factor unitario. Sabemos que un mol equivale a 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Y el resultado es 3.42 por 10 a la 23 moléculas. Y en este último ejemplo utilizaremos el volumen molar para calcular cuántos mol hay en un globo de helio que contiene un volumen de 5.6 litros. En este problema vamos a tomar en cuenta que un mol equivale a 22.4 litros. Esto es a condiciones de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión y para gases ideales. Pero bueno, para la resolución de este problema nos es suficiente. Utilizaremos el método de factores unitarios en donde 5.6 litros de helio, un mol equivale a 22.4 litros y el resultado son 0.25 mol de helio. Y eliminamos las unidades, litro, y nos queda mol. Agradezco tu atención y espero este video te haya gustado y sobre todo que te sea útil.